Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de absoluta salud, chicos. El día de hoy vamos a dar inicio a las actividades de repaso para el cierre del tercer parcial, ¿verdad? Hoy vamos a empezar ya la semana de cierre del tercer parcial. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos empezando finales. Los felicito, chicos, porque pues un pasito más en este sueño que es la licenciatura en pedagogía. Voy a empezar con un repaso general de todo lo que hemos visto durante el cuatrimestre, con la finalidad pues de fortalecer los temas vistos para que en el trabajo final o en la evaluación final pues ustedes puedan hacer una buena actuación. Vamos a empezar. Durante la unidad 1, chicos, nosotros empezamos a ver qué es la educación a distancia. Este tema lo vimos a través de unas diapositivas. Yo les explicaba en ese archivo que la educación a distancia es una modalidad educativa que sustituye la presencia directa de los implicados en la educación, como son los docentes y los alumnos. ¿Por qué? Por el hecho de que pues no se dan las condiciones necesarias para que estos puedan estar directamente en el mismo espacio. En la educación a distancia hay disponibilidad de tiempo para realizar las actividades y se hace a través de los diferentes medios con los que podamos contar, como son las plataformas educativas. En la educación a distancia no hay relación directa, pero sí hay relación a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay diferentes modalidades en la educación a distancia. Puede ser semipresencial, totalmente a distancia, totalmente online, como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? En la materia. También vimos el tema de ventajas y desventajas de la educación a distancia en la unidad 1 del primer parcial. Hablamos de que hay ciertas condiciones que representan beneficios, ventajas para llevar a cabo la educación cuando ésta se encuentra a distancia, como por ejemplo la disponibilidad, la oportunidad para estudiar de aquellas personas que tienen horarios un poquito apretados, el uso de las herramientas y tecnologías, la posibilidad de educarnos, etcétera. Y desventajas, pues que el conocimiento muchas veces no tiene la misma calidad, que el alumno no tiene motivación, etcétera, etcétera, ¿no? También en la unidad 2, perteneciente al primer parcial, vimos el origen, la historia y los factores contextuales que incidieron en el desarrollo de la educación a distancia. Es decir, en esta parte, chicos, de la materia estuvimos viendo cuál fue el origen, qué orilló a que apareciera la educación a distancia, cuáles fueron los contextos que propiciaron que la educación a distancia se desarrollara, como por ejemplo yo les decía que uno de los orígenes de la educación a distancia fue esto de la educación, del aprendizaje por correspondencia, en la que a través de cartas, ¿verdad?, se enviaban los cursos, todo era escrito, y el contexto en este caso que orilló a que apareciera la educación a distancia en todos los niveles fue el COVID, pero el origen contextual de la educación a distancia se debe al crecimiento de la población, a los factores geográficos, etcétera, etcétera. De eso estuvimos platicando, ¿verdad? Generaciones de la educación a distancia. Ahí vimos la evolución poco a poco de la educación a distancia, desde la educación por correspondencia hasta la educación a través de medios de tecnologías de la información y la comunicación. Estuvimos también viendo la teleeducación, el teléfono, bueno, vimos todo eso, ¿verdad? En la unidad 3 del primer parcial vimos las denominaciones asociadas a la educación a distancia. Vimos que la educación a distancia recibe diferentes denominaciones según la forma en que ésta se dé. Vimos el e-learning,
el e-learning, vimos muchas denominaciones de la educación a distancia, dependiendo de las características que la misma tenga, ¿verdad? También estuvimos viendo en la unidad 4 del primer parcial las posibilidades que tiene la educación a distancia para crecer, para volverse parte fundamental de la educación en el país y en el mundo. Hoy en día vemos que es la forma de educación en varias partes del mundo, sin embargo, pues esto va creciendo, chicos, y aun cuando esto de la pandemia desaparezca, primeramente Dios, que ya sea muy pronto, pues la educación a distancia yo estoy segura que va a estar presente, tal vez no para sustituir a la educación presencial, pero sí yo creo una combinación de herramientas tecnológicas en una plataforma educativa y la educación presencial. En cuanto a las limitaciones de la educación a distancia, vimos que aún tiene muchas, porque por ejemplo, no todos tenemos una computadora, un teléfono inteligente, no todos tenemos una conexión a internet, platicamos de todo ello. Cuando ya entramos al segundo parcial, lo primero que hicimos es ver un repaso de todo lo visto en el primer parcial, ¿verdad? De ahí, en la unidad 6 vimos la estructura y organización de un sistema de educación a distancia. Para empezar a ver este tema, pues yo les dejé un documento PDF que hablaba de cómo se estructura y se organiza un sistema de educación a distancia. Luego ya entramos de lleno al tema y vimos que la estructura y organización de la educación a distancia, al igual que la educación presencial, sigue una planeación, sigue una estructura en la que es establecida momentos, actividades de aprendizaje, unidades temáticas y todo. Sin embargo, en esta estructura y en esta organización, todo se lleva a cabo a través de tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? También estuvimos viendo en la unidad 7, chicos, en la unidad 7 estuvimos platicando acerca de los cambios requeridos en las organizaciones, en las políticas y en los sistemas de administración con la introducción de la educación a distancia. Todo cambia, ¿no? Entonces, todos los factores que guían a la educación deben de cambiar. Ejemplo, las políticas educativas, los sistemas de administración de la educación. Por ejemplo, con todo esto que se vino del COVID y la educación a distancia, la SEP tuvo que emitir políticas educativas compatibles con la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Unidad 8, vimos las tendencias a la virtualización, es decir, cómo es que vamos tendidos, ¿verdad?, a todo lo virtual, cómo es que aparecieron todas estas situaciones y cómo es que van a aparecer todavía aún más cosas que van a resultar muy modernas, que van a resultar muy interesantes para la educación a distancia, ¿verdad? Vimos también, chicos, por ahí en el tercer parcial, ya entrando al tercer parcial, gracias a Dios, cómo se aprende y cómo se enseña en la educación a distancia. Vimos tips, vimos que el aprendizaje cambia mucho, la enseñanza también. Sin embargo, la parte principal de esta modalidad se la llevan los alumnos son la parte central, por ende es que es tan importante la cooperación del alumno en un aprendizaje a distancia, ¿verdad? Estuvimos viendo también, chicos, en la unidad 10, por aquí me aparece, modelos pedagógicos aplicados a la educación a distancia. Estuvimos viendo qué son los modelos pedagógicos, y para qué existen dentro de la educación a distancia. Vimos las particularidades de la formación y el aprendizaje en personas adultas. Vimos que también las personas adultas tienen la necesidad de educarse. Vimos qué es el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Vimos que es el ICHEJA, el Instituto Chiapaneco de Educación para Adultos y Jóvenes. Estuvimos viendo también en la unidad 11 la retroalimentación de la educación para adultos y cómo es importante, competencias educativas, que son logros complejos que nos ayudan a superar los obstáculos del día a día. Vimos que existen diferentes competencias educativas. Y en la unidad 12, que es la última, que la acabamos de ver, pues estuvimos platicando de la comunicación en la educación a distancia, cómo se debe dar la comunicación, tips para una buena comunicación y solamente, chicos, y la innovación en la educación a distancia, ¿no? Que fue la tarea que les dejé. Pues hasta ahí, chicos, cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes. Muchas bendiciones.